Empecemos con los que estamos y conforme van llegando, los vamos sumando. ¿Y cómo les parecieron los videos? ¿Qué vieron? ¿Qué aprendieron? ¿Qué cosas nuevas aprendieron que no sabían? ¿Qué aporte vieron que estos videos les estaban dando? Sergio, Mauro, los escucho. Sergio, Mauro, ¿no están en clase? Bueno, Mauro, pero entonces tratemos de intervenir de alguna manera. Sin intervenir no podemos. O sea, si el Internet no nos está fallando, querido Mauro, lo siento, pero tenemos que ver cómo intervenimos de alguna manera. Todos tenemos, y la tarea era hoy intervenir, hoy trabajar. Y eso lo sabemos desde hace 15 días. ¿Ok? Tatiana, cuéntame. Buenas noches, economista. Les Sobre ruego, por favor, prendan las cámaras, chicos. No me hagan sentir como que le estoy hablando a la pared. Gracias. sí, A todos les economista, pido, por favor, prendan sus cámaras, ¿sí? A ver, cuéntame. sobre la forma de cómo anteriormente se veía al hombre. Primero estaba Dios, luego el hombre y finalmente el mundo, la visión del mundo. Pero luego del tiempo esta visión cambió. Pasó primero a ser el hombre primero, luego el mundo y por último la fe. Entonces, el proceso de cómo ellos cambiaron su forma de ver, de no exactamente dejar de creer en Dios, sino de transformarlo en otra forma diferente y analizar las cosas de una manera distinta. Sobre la Revolución Francesa, el proceso en que se llevó esa revolución y todas las muertes que hubieron. A comparación con otras revoluciones donde se trató de que no existieran tantas muertes. El invento de la imprenta fue muy importante para transformar este proceso de racionalizar, de pensar de una manera distinta. Y o sea, el video que más me llamó la atención fue el último, sobre los padres de los fundadores, donde no tenía una noción muy clara de cómo había sido el proceso de la fundación de Estados Unidos. Entonces, me llamó mucho la atención cómo cada uno influyó de una manera muy distinta en este proceso. Por ejemplo, en los apuntes que tengo, Thomas Jefferson fue quien tuvo el poder, quien en sí protegía los derechos, o sea, luchaba por los derechos. En cambio, Jones Adam, él se basó en que el Estado debía ser derecho y que el gobierno debía de mantenerse sobre leyes. Por otro lado, Madison era quien fue el padre de la Constitución de los Estados Unidos. Él decía que el abuso del poder no debía darse, que eso era una tentación del hombre. Entonces, es increíble ver cómo en esa época una persona tenía una noción muy clara de lo que era el abuso del poder. Y creo que es importante que esa parte se materialice en la actualidad, que es decir, que los gobiernos tengan esa visión de no abusar de su poder y que ejerzan bien su poder, contribuyendo a mejorar su país, a generar mayores ingresos, a procurar que sus ciudadanos estén en mejores condiciones de vida. Eso. Ya, a ver, vamos a ordenar un poco tus ideas, Tatiana. La idea de Madison de que hay un abuso de poder y que debe evitarse el abuso de poder
no es solo de Madison. Jefferson también lo tiene muy claro, sumamente claro. Y es simpático, los dos fueron presidentes, ¿ya? Pero los dos fueron presidentes con esa conciencia. Ahora, ¿de qué tú crees que nace esa conciencia del abuso del poder? de, ¿De dónde nace esa conciencia? de la razón, de racionalizar las cosas, De la experiencia. de gobiernos anteriores donde hubo abuso de poder, Justamente porque porque otra llegan parte, sus ancestros. Todos eran descendientes de esos primeros que llegaron de Europa. La pregunta es por qué se iban de Europa, porque de alguna manera eran víctimas del abuso del poder. Un poder que imponía conciencias, un poder que imponía formas de pensar, un poder que castigaba a quien no pensaba igual que el gobierno. la guillotina en Francia. Exacto, la guillotina en Francia, más las persecuciones religiosas en Inglaterra, ¿ok? Más las guerras en Alemania, que eran guerras religiosas. Ellos dijeron, vamos a crear una nueva Jerusalén, un país donde la gente sea libre de pensar. Y entonces ellos tenían muy clara la idea de que el poder corrompía. Para Jefferson, el poder político es la fuente de corrupción. Por eso para Jefferson, un buen gobierno es un buen gobierno que gobierne lo menos posible, que sea lo más reducido posible, porque en la medida que el gobierno adquiere poderes, el gobierno adquiere corrupción. El poder genera corrupción. Por eso es que ellos acogen esa idea que de alguna manera Montesquieu da en Francia, muy antes de la Revolución, de la división del poder. ¿Cuál es el objeto de la división del poder? Evitar que una sola persona tenga todo el poder. Evitar que esa persona no tenga controles. Por eso ellos hablaban de los sistemas de pesos y contrapesos. Balance del poder para que nadie pueda abusar de él. Por eso la independencia de los poderes. ¿Ok? En el caso de Jefferson, el federalismo, ¿a dónde llega? A que ese poder no solo está fraccionado en su cabeza, arriba, sino que también está fraccionado territorialmente. Cada territorio administra su propio poder, sin la interferencia de un poder central. El poder central tiene ciertas facultades sobre todo el territorio, pero son tremendamente limitadas. Cada territorio administra su propio gobierno, sin interferencia del gobierno central. O sea, esa organización que se hace parte de ahí. Ahora, Alison, ¿me escuchas? Alison, Sí, profesor. ok. ¿Por qué no me prende la cámara? ¿Por qué no me prende la cámara, chicos, por favor? Prendan Es cámara. que, es que la señal es baja y cuando se activa el video, no sé si le pasa a mis compañeros, como que se va peor el internet, entonces con el audio se establece un poco mejor. Bueno, lo que me pasa a mí. Ok, a ver, entonces. Estas ideas, también ustedes en los videos tuvieron un video donde se hablaba del origen de esas ideas, que el origen no es norteamericano, que el origen hay una parte que es británica,
y hay otra parte en su origen que es francesa. ¿Ya? La pregunta es, espérenme un segundito que uno de sus compañeros me está pidiendo el enlace. Y de una vez que la pongan en el grupo, para que entre. ¿Cuál es el origen de esas ideas? ¿Cuáles son esos filósofos troncales de los cuales salen las ideas que se discuten en la Revolución Francesa, en la Revolución Norteamericana, que trascienden hasta hoy? ¿Ok? Que trascienden hasta hoy. ¿Cuáles son esas ideas y cómo se formaron? Alison o alguno que me pueda hablar de ellas. Del pensamiento griego, economista. ¿Cómo? Del pensamiento griego. Bueno, del pensamiento griego viene una polémica. Aristóteles versus Platón. ¿Ok? Pero esa polémica del pensamiento griego de Platón y de Aristóteles, también de esa misma polémica, y esa misma polémica se actualiza en Inglaterra y esa misma polémica se actualiza en Francia. Y esa polémica de los griegos la vivimos hoy, siglo XXI. ¿Ok? Es decir, ustedes que ya van a ser economistas, que ya están en el último semestre, o en su último año, ya es hora de que comiencen a ver las cosas desde un punto de vista más científico, más histórico y menos anecdótico, mucho menos a nivel de mito, de espantapájaros, de metemiedo. ¿Ok? A ver qué te acuerdas tú de eso, Tatiana, pero por favor, Alison, ¿qué te acuerdas tú de eso? Profesor, o sea, el francés, como dice, es Descartes y Bacon. El primer video, Bake, ok, Bacon y quién más? Y Descartes, Descartes. claro, Ok, que ya, tienen Bacon distintas y visiones. Descartes hacia lo que es el racionalismo, ¿ok? Sobre, habla, sí. A lo que es el racionalismo, es ese despertar científico, ese despertar de la razón. La naturaleza podemos conocerla a partir de la razón. En el caso de Descartes es un poco, va un poquito más allá. Descartes dice, nosotros creamos la realidad a partir del pensamiento. La realidad es lo que nosotros pensamos. Pienso, luego existo. Bacon es el que te habla de que la realidad la conocemos a partir de la experiencia. Y es lo que hoy conocemos como el método científico. Pero qué importante es Bacon. Y qué importante es ese pensamiento en economía, por ejemplo. ¿Por qué es tan importante? Porque a nosotros nos tienen acostumbrados a conocer la realidad a partir de lo que otros dicen y no de la experiencia. ¿Qué es Sobre lo todo que en nos la dice? política, ¿Ah? sobre todo en Claro, la política, es como que lo que más nos engaña en base de
nosotros nos dejamos llevar a lo que escuchamos, no tomamos un pensamiento de, por ejemplo, en la política, ahora con las elecciones. Exacto. De ahí, o sea, Pero, nos basamos en pero, diferentes teorías. pero ahí hay algo que es importante. Yo tuve ayer o antes de ayer una conversación con un viejo amigo que nos vemos cada 5 años, vive en Estados Unidos, y que fue mi profesor en el colegio, pero que seguimos hablando, ¿ya? Él fue mi maestro en el colegio, nos tenemos mucho respeto los dos, y cada vez que yo quiero discutir temas de esta naturaleza, los discuto con él porque yo sé que a él le gustan. Y lo simpático es que él no es filósofo, es matemático y es astrónomo. Él es astrofísico, ¿ya? Ya tiene 76 años, pero su inteligencia sigue intacta. Entonces, mi querido amigo Peter, con él discutíamos lo que es la ciencia, ¿no? Y a veces a nosotros nos enseñan que lo científico es esto, ¡pum! Y esto que es lo científico es la verdad. Pero eso no es así, porque la ciencia cambia y las verdades cambian a partir de la experiencia. Yo tengo una idea de modelo económico y qué tan bueno es ese modelo, qué tan científico es ese modelo económico. Bueno, ¿qué tanto me sirve para explicar la realidad? ¿Y qué tanto me sirve para ver al futuro? Ahora, nosotros en América Latina llevamos 70 años hablando del modelo EASY, que es un rotundo fracaso en los últimos 70 años que no ha permitido que América Latina salga adelante. Pero seguimos insistiendo en lo mismo, porque es lo científico. Yo digo, no, lo científico deja de serlo cuando la realidad nos demuestra que no explica la realidad. El marxismo le decimos científico, pero ¿qué decía el marxismo? Que Rusia sería el último país de la Tierra donde hubiera revolución socialista, porque para haber revolución socialista tenía que haber un desarrollo de las fuerzas productivas y que el socialismo se daría primero en Alemania y en Inglaterra. Y resulta que son los últimos países del mundo a donde pudo haber llegado. Y nos decía que los ingresos se irían concentrando cada vez más y los pobres serían más pobres y los ricos serían más ricos. Pero lo que la experiencia nos dice es otra cosa. La pobreza se ha venido reduciendo en el mundo desde la revolución industrial y los pobres son cada vez menos pobres. Claro que hay pobres, claro que hay pobres. Antes los pobres eran el 99% de la población, ahora son el 30% de la población, pero hay un 60% que salió de la pobreza. Que decía Marx, que esos cuadros se volverían más críticos. Entonces, cuando yo veo que la realidad desdice la teoría, ¿qué es lo que me está diciendo? Pues que esa vaina está equivocada. Yo no puedo seguir explicando las cosas a partir de algo que no me explica la realidad, que no me permite ver el futuro, que me muestra un futuro que no es el real. Y por eso Bacon es tan importante en la ciencia. El pensamiento científico se evolutivo, cambia, se ajusta. No existe una verdad absoluta. Hegel
Hegel de alguna manera es el padre de Marx. ¿Ok? Le estoy contestando a quien escribió. Hegel es el padre, que tampoco es el padre, digamos, lo así, es el que toma la idea del pensamiento dialéctico, que también viene de los griegos. Marx toma de Hegel el pensamiento dialéctico y le agrega lo que él llamaba el materialismo histórico. Entonces, Marx desarrolla un pensamiento dialéctico, pero sobre un axioma, que es la lucha de clases. ¿Qué ocurre si la lucha de clases no existe? Pues bueno, si la lucha de clases no existe, todo el axioma de Marx se viene abajo. ¿Y qué es lo que vemos hoy? Hoy no vemos a obreros peleándose con patronos. Hoy vemos a obreros en el mundo desarrollado manejando su carro del año, saliendo de vacaciones a distintas partes del mundo, viviendo en una casa decente, educando a sus hijos y teniendo una larga vida cuando los obreros del siglo XIX no vivían más allá de los 30 años. Entonces, aquel axioma de lucha de clases como motor de la sociedad, como que parece que no funciona. Claro, comenzamos a buscar otras luchas, ¿no? Entonces ahí metemos la economía de género, el hombre contra la mujer. Entonces empezamos a buscar una lucha. Ya no hablamos de ricos y pobres, ya hablamos de indígenas contra europeos. Y buscamos crear situaciones de conflicto que de alguna manera son artificiales. Pero que ese modelo de lucha de clases está más que descartado por la experiencia, a mí no me queda la más mínima duda. Claro. Entonces, en ese sentido, el pensamiento de Bacon es fundamental para ustedes. Cuando alguien les dice una teoría y les enseña una teoría, bueno, a ver, esa teoría, muéstrame la experiencia. Si ustedes te dicen, no, es que la economía no es experimental, no podemos en economía repetir ni hacer experimentos. No necesitamos hacer experimentos. ¿Cuántos años tiene esa teoría? Y a la luz de la realidad actual, ¿cómo queda? ¿Se cumple o no se cumple? Si se cumple, es válida. Si no se cumple, no sirve. Las teorías son buenas mientras expliquen la realidad. Por eso la ciencia también es cambiante. La ciencia no puede ser religión. A veces a la economía queremos convertirla en religión, en una verdad eterna, en un axioma eterno. No. El único axioma eterno que existe se llama Dios. Fuera de eso, nada es eterno. Todo es cambiante. Todo se transforma. Entonces, para quien hablaba de Hegel, el pensamiento dialéctico en realidad viene de Epicuro, griego. De los griegos nos vienen muchas cosas. Epicuro, su pensamiento lo expresaba con un simple ejemplo. Una misma gota de agua jamás pasará dos veces bajo un mismo puente. ¿Qué es lo que quiere decir con eso? Y los hechos son únicos e irrepetibles. Puede haber tendencias, pero no repetición de los hechos. La historia se mueve como una espiral. Parecería como que llegáramos al mismo punto,
pero es muy distinto al punto anterior. Hay una serie de elementos que lo diferencian. ¿Ok? Entonces, bueno, para el pensamiento de ustedes, para su capacidad de análisis, para no tragar cuentos ni piedras cuando les hablen, lo que les estoy diciendo es fundamental. Lo que nos enseñó Bacon es fundamental. Para los economistas también es fundamental lo que nos enseñó Descartes. Descartes nos decía que la matemática es el lenguaje de Dios. Dios nos habla con los números. Las matemáticas es el lenguaje de la naturaleza. ¿Por qué? Porque la naturaleza responde a un orden. Llámenlo divino, llámenlo natural, llámenlo como quieran. Los que no creen en un Dios, pues tendrán que admitir que aunque no haya Dios, hay una naturaleza que tiene un orden. Si ese orden fue espontáneo o alguien lo creó, eso es harina de otro costal, que no vamos a discutir en clase. Pero existe un orden. Y ese orden es matemático. ¿Ok? Lo podemos expresar matemáticamente. ¿Cómo expresamos el orden? Por ejemplo, los planetas. ¿Cuántos años lleva la Tierra girando sobre su propio eje? ¿Y cuánto se demora la Tierra en girar sobre su propio eje? 24 horas y fracción. ¿Cuánto demora la Tierra en girar alrededor del Sol? 364 días y 6 horas más o menos. ¿Cuánto se demora el sistema solar en girar sobre su propio eje, todo el sistema? ¿Qué relación hay entre la distancia de la Tierra, el Sol, los planetas y qué relación tienen con la fuerza de la gravedad? ¿Qué hace que los planetas no choquen? Leyes naturales. Leyes naturales. El ser humano también tiene un ciclo que lo medimos matemáticamente. Nacemos, consumimos y al final dejamos de consumir. Cuando dejamos de consumir morimos. Pero no necesariamente morimos porque dejamos de consumir. También dejamos de consumir porque morimos. ¿Cuál es nuestra primera manifestación de vida? Consumo, respirar. Por eso, cuando nos sacan del vientre de nuestra madre, lo primero que hacen es pegarnos una nalgada de esas monumentales. ¿Para qué nos nalguean? Para que nuestros pulmones se expandan. ¿Por qué nos hacen llorar? Porque llorando expandimos los pulmones. Lo primero que hacemos entonces, todos, es respirar. El que no respira simplemente nació muerto. Todos tenemos un ciclo de vida y todos al final morimos. Pero a su vez el conjunto de seres humanos también marcan un ciclo. La sociedad envejece. Todos los elementos de la sociedad envejecen y hacen que el conjunto sea más joven o sea más viejo. Hay leyes de la naturaleza que parecen inexplicables. Yo por lo pronto no puedo explicarlo. Yo no puedo explicarlo. No lo sé. Son leyes que yo manejo como economista. Soy de los pocos economistas que lo maneja, porque soy de los pocos economistas que se interesan en ello.
A ver, Alberto, entra en Google y búscame índice de masculinidad como concepto. ¿Qué cosa es el índice de masculinidad? Como concepto, por favor, búscalo. Apenas lo tengas, me lo dices y busca índice de masculinidad por países. Apenas lo tengas, me avisas. Hay leyes. Hay leyes que son naturales y que tienen que ver con todas las sociedades. Es interesante ver, Según ¿lo la encontraste? definición corta, dice la razón de hombres por mujeres en un determinado territorio. La razón de hombres por mujeres. Ok, la división entre el número de hombres y el número de mujeres. ¿Has buscado esa razón en distintos países del mundo? Búscalo también. Cuando lo tengas, me avisas y compartimos. Ya abrí para que puedas compartirlo. ¿Cuál es la razón entre hombres y mujeres en el Ecuador? Javier, ¿qué piensas tú? ¿Cuál es la razón entre hombres y mujeres en Ecuador? Javier, Javier a la una, Javier Perero a las dos, Javier Perero a las tres, no contesta, significa que no está. Bueno, vamos a eliminar entonces a Javier Perero, porque si no contesta, sale Javier Perero, de nuevo, llevo más de 15 segundos llamando a Javier Perero no se manifiesta, no está en el aula. Hay una foto de Javier, pero Javier no está en el aula. Bien, a la 1, a las 2, a las 3. Javier queda eliminado. Listo. Kenny Rojas, te repito la pregunta que le hice a Javier. ¿Cuál es la razón entre hombres y mujeres en Ecuador? No tiene que ser científico ni nada por el estilo. ¿Cuál te imaginas que es? Denis Rojas. Denis Rojas. Kenny Rojas a la una. Kenny Rojas a las dos. Bueno, veo que Kenny Rojas tampoco está en el aula. Ahí hay ni siquiera aparece la foto, que aparece solo el nombre. Kenny Rojas. ¿Dónde estás? Se me desapareció por acá. Ok, de nuevo. Kenny Rojas a la una. Kenny Rojas a las dos. Kenny Rojas sale del chat. Sale perdón, del Zoom. Adair, Adair, cuéntame Buenas una cosa. noches. Buenas noches. ¿Cuál es la relación que tú crees que exista entre el número de hombres y el número de mujeres en Ecuador? Dame un número cualquiera, el que se te ocurra.
Profesor, No, déjalo, ya sé que ya tú lo encontraste, porque te pedí que lo hicieras. Quiero que él diga lo que él cree. A ver, ¿qué crees? No, por favor, no lo googlees. No lo ya se me olvidó la palabra. Por favor, di lo que tienes en la mente, lo que tú crees. No importa que esté bien ni que esté mal, no nos importa eso. Simplemente, ¿qué es lo que tú tienes en tu mente? 50, 50. Googleo. No que te pedí que no googlearas. A ver, Alberto Merino, ¿tienes la hoja donde están todos los países del mundo con el índice de masculinidad? no, porque tengo un problema con el computador y estoy desde el teléfono, pero yo sí tenía idea que así al ojo que hay más hombres, más mujeres que hombres, entonces el índice está en 0,96 casi. Bueno, en realidad no hay más mujeres que hombres. En realidad no hay más mujeres que hombres. Hay idéntico número de hombres y de mujeres. El número de mujeres y el número de hombres es el mismo. Vamos a ver. Vamos a ver. Para que ustedes vean lo que es la naturaleza. Aquí tenemos una tabla. Este es el índice de la población total. Hay países donde hay más mujeres que hombres. Es el caso de Estonia, de Rusia, de Letonia, de Ucrania, Bielorrusia, Lituania. Ahí hay más mujeres que hombres, ¿no? Es evidente, si es 0,86, por ejemplo, significa que hay 86 hombres por 100 mujeres. En el caso del Ecuador, efectivamente es 1. Aquí está Ecuador. Aquí están todos los que están en 1. Y dentro de este grupo 1 está Ecuador. Hay otros donde hay más hombres que mujeres, pero eso es muy extraño y tiene una razón de ser. El índice que quiero que ustedes analicen es el índice de masculinidad al nacer. ¿Qué significa el índice de masculinidad al nacer? Pues, ¿cuántos niños nacen? Varones en relación al número de niñas que están naciendo. El índice de masculinidad es cuántos niños nacen varones por cada 100 niñas mujeres. Quiero que todos
se fijen en los números. Mauro, quiero que te fijes. Narcisa, quiero que te fijes. Les voy a mostrar estos números. Y ustedes díganme cuáles son los números que más se repiten. En esta columna de acá. ¿La están viendo? ¿La estuvieron viendo? Vean esa columna, la segunda. Aquí está Ecuador. Narcisa, ¿cuál es el número que más se repite en esa columna? Vi entre 1.05, 1.06 y 1.03. Esos fui los que más se repetí. 1.05, 06 y 07. Y Ese es el 03. rango. Ese es el rango. ¿Qué significa eso? Que por cada 100 niñas que nacen, en promedio en el mundo, nacen 106 niños. Y cuando vemos que eso no se cumple, es porque ha habido una manipulación. Porque esto es lo natural. Esto es lo que la naturaleza de alguna manera determina. Sin embargo, naciendo más niños que niñas, naciendo un 6% más niños que niñas, ustedes ven que al final de la cuenta, el número de hombres y de mujeres es igual. Hay países donde hay más hombres. El caso de China, por ejemplo, los países árabes, Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, etcétera, etcétera. Y hay países donde hay más mujeres. Son los países más viejos, con también poblaciones más viejas. Pero en promedio, la población de hombres es igual a la de mujeres. La pregunta es, si nace alrededor de un 6% más de hombres que de mujeres, ¿por qué el número de hombres totales tiende a ser igual al número de mujeres totales? ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguien tiene una explicación para ello? Por el cambio de inclinación sexual. ¿Por el cambio De inclinación sexual, las preferencias sexuales que ahora se están presentando. No tiene nada que ver con eso. Eso que tú me estás diciendo es una manipulación de la naturaleza, que trae consecuencias. Podría ser como usted estaba manifestando, de que todo es un proceso natural, que a pesar de que en ciertos factores puede ocurrir que existen más mujeres, por otro, digamos, en otra parte del mundo, en otro continente, el balance va a equilibrarse, a pesar de que no hayan índices tan visibles. Aquí hay una Tal vez realidad. hay un porcentaje En muy los visible, países ¿no? donde no hay manipulación de esta naturaleza,
¿Cuál es la manipulación más común? Se llama aborto. Vamos a verla en algunos. Por ejemplo, aquí tenemos uno en Europa, en un país europeo, hay una gran intervención de aborto que se ve clarito en el índice de masculinidad. También lo vemos en la India y lo vemos en la China. Aquí hay un aborto selectivo. A ver. El uno es Armenia, el otro es China, el otro es India. Aquí está. ¿Lo ven? República Popular China. ¿Cuántas son las cifras? 1,12. Altísimo. ¿Cuánto es en India? 1,12. ¿Cuánto es en Armenia? Véanlo en Armenia como 1,18. ¿De dónde salen estas cifras? ¿Por qué salen estas cifras? Porque la familia puede tener un solo hijo en el caso de China. Y entonces el padre decide el sexo del hijo. ¿Cómo lo hace? Simple. La mujer está embarazada, hacemos un eco, si resulta varón, sigue adelante, si resulta mujer, se aborta. Se prefiere el hombre a la mujer. Y tenemos estos índices. ¿Dónde está? Se me perdieron. Bueno, son países con índice de masculinidad muy alto. Cuando vemos un índice de masculinidad que escapa a ese rango, que lo vemos como normal, estamos viendo una manipulación. Ahora, ¿por qué la naturaleza establece una regla tan clara? Algo que parece, ¿de dónde salió esto? ¿Algún científico se la inventó? No, 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 no. Esa es la naturaleza. Por cada 100 niñas, manda al mundo 106 niños. La pregunta es ¿por qué? La respuesta es muy simple. Los hombres vivimos menos. Las mujeres viven más. Los hombres morimos más jóvenes. Las mujeres mueren mucho más viejas. Entonces, al principio, la población joven tiene un índice de masculinidad más alto de 1. En la población más vieja, el índice de masculinidad es más bajo, menor que 1. Pero si lo vemos en suma de sociedad, el índice de masculinidad gira en torno a 1.
Aquellas poblaciones más viejas, es decir, donde la edad media de la población es más avanzada, el índice de masculinidad tiende a bajar, porque hay una baja natalidad, las mujeres tienen menos hijos, pero la población que ya vive, las mujeres sobreviven a los hombres 5 años. ¿De dónde saco los 5 años? ¿De dónde salen? No lo sé. Lo único que sé es que si nos ponemos a ver las poblaciones de todo el mundo, siempre vamos a ver que las mujeres viven 5 años más que nosotros. El mundo está lleno de viudas. Los viudos son poquitos. Quien me enseñó esto, que es un demógrafo de fama mundial, él en tono de chiste nos decía un secreto. Lo que pasa es que las mujeres nos matan. Ellas nos acaban, ellas nos destruyen. Nos ponen a trabajar para ellas y al final de la vida se quedan con todo solas y a nosotros nos entierran. Él lo decía en términos de chiste para tratar de explicar lo inexplicable. Es una ley de la naturaleza. ¿Esto lo escribió alguien? ¿Está en algún código? No. Son números que arroja la naturaleza. Esta es la voz de la naturaleza expresada en números. ¿Cómo se comporta la sociedad natural? Nacen más niños que niñas, mueren más niños que niñas, y al final se equilibra. Descartes lo explicó. Los números son la voz de Dios, porque es la voz de la naturaleza. ¿Qué pasa con los niños? Querido Alberto, querido Mauro, Narcisa querida, pues nosotros somos medio pendejos, o pendejos y medio, porque las chicas a nosotros nos hacen creer que somos el sexo fuerte. Y ay, nos dicen, qué fuerte que eres, pero en realidad las fuertes son ellas, no nosotros. Ellas son las fuertes. Ellas son las que la naturaleza las dotó para parir. A nosotros no. Yo me puedo disfrazar de mujer, me puedo operar, me puedo poner silicona, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Soy libre de hacer con mi cuerpo lo que me dé la gana. Pero parir, eso solo la naturaleza me lo puede autorizar. Ningún médico lo logra. Hacer parir un hombre. Imposible. Entonces, el ser humano puede ir contra la naturaleza las veces que le dé la gana. La naturaleza simplemente se burla de nosotros y se burla de las cifras. Hay un mal, Narcisa, te pido que lo busques, que lo googlees. ¿Qué entiendes tú por síndrome de cuna o síndrome de muerte súbita? ¿Qué entiendes? Búscalo en Google. De hecho, búsquenlo en Google y el primero que lo encuentre me lo dice. ¿Lo leo? Sí, por favor. Ok, dice que el síndrome de muerte súbita infantil es la muerte sin causa aparente, que ocurre generalmente durante el sueño de un bebé aparentemente saludable, menor de 1 año de edad. El síndrome de muerte infantil súbita a veces se denomina muerte en la cuna porque generalmente los bebés mueren en sus cunas. Si sabes quiénes son los que sufren la muerte súbita
o el síndrome de muerte súbita? Los varones. Las mujeres muy poco. Las mujeres muy poco. Esto yo lo aprendí cuando tuve mis hijos. Tenía la edad de ustedes, un poquito más de ustedes. Y dos personas allegadas a mí perdieron sus bebés. Una era la secretaria de mi esposa, que perdió el bebé, y otro era el hijo de uno de los chicos que trabajaba conmigo. Cuando nació mi hijo, a mí el médico me explicó lo que era y me dijo, esto ocurre en los varones hasta los 2 años de edad. Lo más frecuente es hasta el primer año, pero hasta el segundo año puede ocurrir. Yo durante 2 años dormí al lado de la cuna de mi hijo, con la mano adentro, sintiéndolo respirar, porque me daba pavor que mi hijo se me muriera. Eso también lo hace la naturaleza. Y luchamos contra la naturaleza, y yo durante 2 años luché con la naturaleza. Porque estaba consciente de que con mi hija, que nació después, ese problema no lo iba a tener, pero con mi hijo sí podía tenerlo. Pero después me pongo a pensar y digo, los varones somos pendejos hasta de nacimiento, porque somos los únicos que se nos olvida respirar. Por eso es que al mundo llegan más varones que mujeres, porque mueren más niños que niñas. La mortalidad infantil incide mucho más en el varón que en la mujer. Y como las mujeres viven 5 años más, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense en este cuadro. Nacen más niños. Hasta los 15 años, la sociedad es dominantemente masculina. ¿Sí ven? Por ejemplo, Armenia. Miren lo que pasa en Armenia. 1,17, lo que yo les decía. Aquí hay manipulación. Aquí hay aborto. Niñas fuera el vientre. Las niñas no nacen. Solamente pueden nacer varones. Pero solamente pueden nacer varones, sin embargo, el índice de masculinidad general de Armenia es de 0,9. Matando a las niñas al nacimiento, sigue habiendo más niñas, sigue habiendo un equilibrio al final, si se dan cuenta. ¿Y qué es lo que determina ese equilibrio? Miren, hasta los 15 años hay 112 niños o varones por 100 niñas, pero entre los 15 y los 65, ¿qué pasa? Los varones empezaron a morirse. Y al final de la vida, ¿cuánto queda? 67 hombres por cada 100 hombres nacidos vivos. Nacieron muchos más hombres que mujeres, pero al final de la vida, pasados los 65 años, por cada 100 mujeres que sobreviven, solamente 67 hombres sobreviven en Armenia. Miren en Lituania, 52. Miren en Bielorrusia, 5. ¿Dónde eso cambia? Por ejemplo, en los países árabes. En los países árabes hay muchos más hombres que mujeres. ¿Sí ven? Qatar, que lo estuvimos viendo en el Mundial. Nacen 105 hombres por cada 100 mujeres. Se cumple con la ley de la naturaleza, pero en promedio hay 187 hombres por cada 100 mujeres. Y viejos, hay 285 hombres por cada 100 mujeres. ¿Cómo explicamos esto? Esto se explica a través de la migración. Entonces, este índice no solamente nos sirve a nosotros para demostrar que hasta en las ciencias sociales, que tienen que ver con la composición de la sociedad entre hombres y mujeres, la naturaleza
tiene sus leyes. Que a algunos no les gusta. Si no te gusta, no te la comas. Eres libre de pensar como carajo te dé la gana. ¿No te gusta? Bueno, ya está bien, chévere, que no te guste. Pero que la ley existe. La ley existe. Y tú le puedes jugar la cabeza a la, tú le puedes jugar la cabeza a la naturaleza, pero al final del camino la naturaleza se impone. Yo puedo el día de mañana, así como digo de que no existen estas leyes naturales, que el hombre, que la mujer, que es lo que nos dicen, es una construcción social que no tiene nada que ver con la naturaleza. Yo puedo decir eso. También puedo decir que la ley de gravedad no existe. Pero me tiro de un edificio de 10 pisos y me hago una tortilla, me mato. No porque yo niegue la ley de la gravedad, me voy a salvar tirándome de un edificio. Si yo no quiero reconocer que existe una ley natural, nadie me obliga a reconocerla. Pero que la naturaleza, empezando por el propio ser humano, está regido por leyes, eso nos lo enseñó Bacon. Y eso nos lo enseñó Descartes, cuando nos dijo, las matemáticas son el lenguaje de la naturaleza. Pues bien, no sé si ustedes sabían eso, pero les acabo de demostrar que aunque nosotros ignoremos la composición de la sociedad como tal, también esa sociedad tiene leyes naturales que se expresan matemáticamente. Y hoy aprendieron una de ellas que no la conocían, el índice de masculinidad. Que genera un equilibrio en una sociedad donde el hombre muere primero que la mujer. Y entonces, como el hombre muere primero que la mujer, nacen más hombres que mujeres. ¿Quién determina eso? Pónganle el nombre que ustedes quieran. Llámenle la naturaleza, llámenle la evolución, llámenle Dios, denle el nombre que ustedes les dé la gana. Pero las cifras no me las invento yo. Las cifras corresponden a estudios demográficos, a estudios estadísticos, a estudios econométricos. No sé si me explico. Pero fíjense ustedes lo importante que era el pensamiento de estos dos individuos que creo que ustedes ni siquiera conocían. Lo importante que es para lograr tener una mente que piensa, que no se deja arrastrar. La naturaleza se expresa con números y la ciencia es creada sobre la base de la experimentación, la famosa prueba de ensayo y error. Ninguna ley escrita por los seres humanos es definitiva. Interpreta la naturaleza en la medida que esa ley sigue repitiéndose en la naturaleza. Cuando eso deja de serlo, esa ley dejó de ser científica. La ciencia también evoluciona. Lo que hoy es verdad, mañana no lo es. Las verdades eternas, para los creyentes hay una sola, para los que no creen, no existe verdad eterna.
Eso nos lleva, chicos, y se los digo por experiencia, ya voy a cumplir 70 años, ya me voy a jubilar, a que la etapa de estudio no termina jamás en la vida. Yo todos los días tengo que estudiar. Y ustedes también. No porque consiguen un título, dicen, ah, ya soy economista. No, no. Todo eso que ustedes aprendieron en 5 años desaparece, se transforma. El conocimiento antes cambiaba cada 20 años, hoy cambia cada 5. Surgen nuevos descubrimientos, surgen nuevos elementos de juicio que nos obliga a rectificar lo que considerábamos científico. Entonces, el día que ustedes se gradúan es justamente el día que tienen que empezar a estudiar de verdad. No es que dejan de estudiar, comienzan a estudiar, porque de lo contrario, 5 años después, el título lo tendrán colgado a la pared, pero no serán economistas. La propia naturaleza los habrá sacado del sistema. Tendrán un título que dice que fueron economistas alguna vez en la vida. Ya no lo son, porque todo lo que ustedes saben ya no sirve. Todo lo que aprendieron ya fue superado. Eso es la dialéctica. Esa es la dialéctica de Epicuro, esa es la dialéctica de Hegel, quien lo mencionó, y también la dialéctica de Marx. Quizás lo único que yo tengo de marxista. Todo lo demás, no. No sé si eso está claro. No sé, eso quería que ustedes lo tuvieran muy claro en los videos. Ese origen. Algo más, volvamos a los videos. Leonardo, cuéntame una cosa, Leonardo Peñafiel. En los videos también a ustedes, además de Bacon y además de Descartes o Descartes, también les hablaron de un tal John Locke y les hablaron de un tal Hobbes y les hablaron de un tal Rousseau. ¿Qué aprendieron de ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿Qué decían? ¿Y hacia dónde desembocó el pensamiento que ellos tenían? Leonardo, Dígame, economista. te acabo de hacer una pregunta. Perdón, lo que pasa es que estoy manejando, no escuché. ¿Puedo repetir? Estás manejando, pero entonces no estás en clase, hijo. Sí estoy, economista. Yo voy a dejar el No estás en clase. Estar en clase significa tener los 5 sentidos en lo que estamos viendo. ¿Ok? Ariana, ¿me estás escuchando? ¿Por qué no me prende la cámara, muchachos? Tatiana me la tenía prendida, gracias, mijita. Eh, por favor, préndame todas las cámaras, ¿sí? A ver, Ariana, cuéntame una cosa. Espero que hayas escuchado la pregunta. ¿Qué planteaban estos dos británicos, John Locke, Bacon? ¿Cuál era la polémica entre ellos dos? ¿Qué planteaba Juan Jacobo Rousseau? ¿Cuál era la polémica entre ellos? Buenas noches, economista. Se refiere a lo de la tarea, ¿verdad? Claro. Sí, pero no he podido realizarla. Justamente mañana iba a empezar. A ver, Arianita, con todo el cariño del mundo. A los varones los trato duro, a ustedes las trato con toda la suavidad del mundo. ¿Ok? Pues la tarea teníamos que haberla hecho hasta hoy. No subir la tarea hoy
pero teníamos que tenerla ya hecha hasta hoy porque íbamos a discutir eso en clase. ¿Ok? A ver, tú querías decir algo, Leonardo. Te escuchamos. Creo que Leonardo está caminando por alguna parte. Sergio. ¿Quién recuerda el tema? Esa discusión y esos planteamientos de Hobbes, Rousseau y John Locke. Son fundamentales. Magdalena los desarrolla muy bien en su video. Pero son fundamentales para entender, por ejemplo, América Latina hoy. Poder entender el pensamiento de América Latina, poder entendernos a nosotros mismos, esos tres individuos son fundamentales para entendernos. ¿Quién tiene algo sobre ellos? En mi caso tengo notado que el socialismo surge con Rousseau. Socialismo surge con Rousseau. ¿Y cuál es el argumento de Rousseau? ¿Cuál es el axioma de Rousseau? A ver, para que nos entendamos, ¿qué significa la palabra axioma? ¿Alguno de ustedes sabe lo que significa la palabra axioma? Es algo evidente que no necesita una demostración. Es algo evidente, es algo que parece evidente o que consideramos evidente, pero ese axioma que consideramos evidente, ¿para qué nos sirve? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué importancia tiene esa palabrita? En economía, por ejemplo, ¿qué importancia tiene? Veo que no se los han enseñado. Así que antes de que sean economistas, se los voy a enseñar. Y por favor, en el examen, es tema de examen. Y además, es importante que en su informe de video, y les voy a pedir que hagan videos ustedes también, incluyan esa palabra porque es fundamental. Toda ciencia, toda hipótesis, necesariamente parte de un axioma. Uno, por eso a las ciencias que son verdaderamente ciencias, las llamamos monoaxiomáticas. ¿Qué significa monoaxiomático? Pues que parte de una sola idea. Parte de una sola hipótesis, una idea que no entramos a demostrar porque la consideramos como verdadera. Esto es fundamental, sobre todo cuando tratamos de entender las distintas teorías que se plantean en economía. Esto es fundamental entenderlo, porque todas ellas parten de un axioma. Todas. Y cuando se nos plantea una idea, en lo primero que tenemos que pensar para poder entender lo que nos están hablando es cuál es el axioma que está detrás de todo el discurso. Eso es fundamental. Cuando ustedes ven un video, deben de pensar qué axioma está en la cabeza del que está hablando.
¿De qué idea está partiendo? Y esa persona les va a ir hablando de su axioma, pero nunca directamente, no va a decir mi axioma es tal. Ustedes van a lograr deducir su axioma a través del contenido de su discurso. En el Evangelio hay una frase muy célebre de Cristo, que lo podemos asimilar a esto. Cristo decía, de la abundancia del corazón habla la boca. Pues bien, de la abundancia de ese axioma que tenemos en la mente, es que hacemos todo, desarrollamos todo nuestro pensamiento. Para ponerles un ejemplo muy simple. ¿Cuál es el axioma fundamental de la geometría euclidiana? La geometría euclidiana tiene un axioma que tiene dos partes. La definición de punto y la definición de recta. ¿Qué cosa es una recta? Es una sucesión infinita de puntos. ¿Qué cosa es un punto? La intersección de dos rectas. Todo lo que ustedes hagan en geometría parte de ahí. Todo. ¿Qué cosa es un triángulo? Una figura formada por tres lados. ¿Qué cosas son los lados? Sucesiones infinitas de puntos llamados rectas. ¿Dónde se forman los ángulos? En los puntos de intersección. ¿Y qué cosa es un cuadrado? Pues es lo mismo. ¿Y qué cosa es un ángulo? Es un punto de intersección de dos rectas. ¿Qué cosas son ángulos opuestos? ¿Qué cosas son ángulos complementarios? ¿Qué más quieren de geometría? Cuando vamos al teorema de Pitágoras, que es la base de la trigonometría, ¿de qué estamos hablando? De la resolución del triángulo rectángulo, donde el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de los catetos. ¿Qué cosa es la hipotenusa? Es una sucesión de puntos que se corta en sus extremos con los catetos formando ángulos agudos y los dos catetos se cortan formando un ángulo recto. Ustedes, a partir de ese axioma, ustedes construyen todo el edificio de la geometría y la trigonometría. Todo. No hay nada que no tenga nada que ver con esas dos ideas. Todo surge de ahí. Así son las ideas políticas. Así son las ideas económicas. Parten de un axioma, de una idea. ¿Cuál es el axioma de Hobbes? ¿Cuál es la teoría de Hobbes? Él hablaba del leviatán, de un monstruo. La sociedad es un monstruo, con cabeza, brazos, ojos. Pero ese monstruo está constituido por células que son individuos. Y esos individuos son de naturaleza mala. Los seres humanos somos malos. Somos proclives al mal. Y por lo tanto, como somos proclives al mal, necesitamos de leyes, necesitamos de un Estado grande, fuerte,
que controle a los individuos. En otras palabras, si el individuo es malo, la libertad es socialmente indeseable, porque es darle libertad a todos los malos para que hagan maldades. Por lo tanto, mientras más restringida está la libertad, es mejor. Y la libertad se la restringe a través del Estado. El Estado es el elemento represor que se contrapone a la maldad natural del ser humano. ¿Qué es lo que plantea Hobbes entonces en su discurso? Que la sociedad necesita de un Estado fuerte. La sociedad necesita de un Estado fuerte. Hobbes no solamente es partidario de un Estado fuerte, es partidario de la monarquía, porque hay hombres excepcionales que nacen para gobernar y que tienen que gobernar. A los ingobernables, a los malos, a los perversos, que somos el resto de la humanidad. ¿Cuál es el pensamiento de John Locke? Al revés. El axioma de John Locke, su punto de partida, su verdad como punto de partida es: el hombre es bueno. El hombre no es malo, el hombre es bueno. El hombre tiene y está dotado de una capacidad extraordinaria para crear. Ya cuando ya estoy ya happy, pues. Hernán, por favor, apaga el micrófono. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo dos filosofías se contraponen en un mismo país con dos filósofos distintos. John Locke es el padre del liberalismo. Entonces, así como Hobbes dice que el hombre es malo por naturaleza y se requiere de un Estado fuerte, dominante, de mano de hierro para controlarlo, Locke dice todo lo contrario. El hombre es bueno. El Estado lo reprime. El Estado lo vuelve malo. El hombre lo que necesita es libertad. Son esas ideas de John Locke las que ustedes vieron en los padres fundadores, especialmente Jefferson. Hay dos padres fundadores muy importantes. El uno es Jefferson y el otro es Paine. Los dos se llaman Thomas. Thomas Jefferson, Thomas Paine. Paine era británico. Jefferson era nacido en las 13 colonias. Pero los dos son hijos intelectuales de John Locke. Son los padres del liberalismo norteamericano. Y por eso esa estructura que ustedes ven del poder en Estados Unidos, el original, un gobierno reducido, un gobierno no solamente reducido, sino reprimido un espacio que era el Distrito Federal, hoy la ciudad de Washington, ¿no es cierto? Repartido entre las 13 colonias, donde lo que al gobierno central le correspondía era fundamentalmente la justicia, la defensa, y para de contar, todo lo demás le corresponde a los poderes locales. Jefferson decía que si las decisiones de cómo sembrar y cuándo sembrar la tierra se le daba al gobierno central, el país se moriría de hambre. Porque nadie mejor que el agricultor sabe cuándo sembrar. Es el que conoce la tierra. Entonces, si a un
burócrata del gobierno central se le da el poder para definir y decirle a los agricultores cuándo tienen que hacer su trabajo, el país se muere de hambre. Y siempre es alguien que no tiene el conocimiento ni tiene la experiencia que tiene el que sí trabaja y que sí está en el campo. Y eso es un ejemplo muy claro de Jefferson. Él pone ese ejemplo. Al trabajador, al empresario, al agricultor, al granjero, debe dársele libertad para que tome las decisiones que más convenga a lo que él sabe hacer. Mientras más interferencia haya del gobierno sobre los que saben trabajar, peor será el resultado. Ese es el pensamiento de Jefferson, que fue presidente de Estados Unidos. Como también el pensamiento de Jefferson es que el Estado es la principal fuente de corrupción que puede tener un país. Y por eso, al revés de Jobs, que decía que el Estado tenía que controlar al ciudadano, Jefferson decía que es el ciudadano el que tiene que controlar al Estado. Al Estado no se lo puede dejar suelto. Ni loco dejar suelto al gobierno que haga lo que le dé la gana. El gobierno solo puede hacer lo que el ciudadano le autoriza hacer. Fíjense cómo dos pensamientos opuestos generan dos caminos opuestos. Salgámonos entonces de John Locke, padre del liberalismo, salgámonos de Hobbes y vamos a Francia. En Francia, ¿cuál es la inspiración de una de las facciones que está en pugna en la Asamblea Nacional de Francia en época de la Revolución? Pues son los jacobinos. Los jacobinos, ¿qué piensan? ¿Qué pensamientos recogen? Por un lado, cogen el pensamiento de Juan Jacobo Rousseau. Juan Jacobo Rousseau decía, no, Hobbes está loco, el hombre es bueno, el hombre es bueno. John Locke tiene razón, el hombre es bueno. El problema es que al hombre la propiedad lo corrompe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que el hombre siga siendo bueno? Tenemos que bloquearle la propiedad. En lo posible, eliminar la propiedad. Tener una propiedad colectiva. John Locke, en realidad no es Marx, sino John Locke, el padre del socialismo moderno. Las ideas de Locke, perdón, estoy equivocado, las ideas de Juan Jacobo Rousseau, como padre del socialismo moderno, las adopta Marx años después. Entonces, en la Asamblea Francesa hay distintos grupos que discuten y son grupos con ideas opuestas, intereses opuestos y sobre todo experiencias distintas que parten de distintos axiomas. Andrea, tú querías preguntar algo. Ah, no. Ok, era esto que puso como manita. Sin embargo, en la asamblea hay dos grupos, de tantos grupos hay dos, que son los visibles, los que lideran las ideas. El uno ya lo mencionamos, son los jacobinos. Los jacobinos toman las ideas de Hobbes, el hombre es malo, y se requiere de un Estado fuerte, centralizado, que se le imponga al ciudadano, que lo obligue al ciudadano, pero además la propiedad privada es mala. La idea de Rousseau. Y tenemos entonces al grupo los jacobinos. Y dentro del grupo
de los jacobinos, pues tenemos a un individuo que siembra el terror. En Francia, la cantidad de gente que fue asesinada en la guillotina fueron miles, si no millones. Cuando el señor Robespierre llegaba, la gente temblaba. El régimen de terror. Porque el Estado tenía que acabar con la maldad. Y entonces la única manera de acabar con la maldad era matando a los malos. Y malo era todo aquel que no pensaba igual que él. Y aquello de la guillotina era un método muy humano, porque como ellos eran buenos, ellos le quitaban la vida a las personas, pero cuidaban de que esas personas no sufrieran. Entonces el mejor método para matar a la gente con el menor sufrimiento posible era cortándole la cabeza. Eran anticlericales, crean una nueva religión para el Estado francés. Son tan antirreligiosos o anticristianos que cambian el calendario. La semana ya no tiene 7 días, tiene 10. Porque resulta que dentro de la semana, pues los judíos guardan el sábado, los musulmanes guardan el viernes y los católicos guardan el domingo. Entonces hay que eliminar la semana de 7 días y tenemos que el mes tiene 3 semanas de 10 días. Pero también hay que dividir la historia, antes de la Revolución Francesa y después de la Revolución Francesa, que hay que cambiar los meses. Entonces ustedes ven el año 1 y el año 2 de la Revolución y el año 3 de la Revolución. Ya no es 1789, ahora es el año 1 de la Revolución. Es decir, se trata de borrar todo vestigio de esa cultura cristiana, judeo-cristiana anterior, para crear un hombre nuevo. Y si para crear ese hombre nuevo, pues hay que matar a los que hay, pues para eso está la guillotina. Ese grupo se sentaba en el lado izquierdo de la asamblea. En el lado derecho había otro grupo, dentro del cual se mezclaban otra gente más, se mezclaban los sacerdotes que huían que eran contrarios obviamente a los jacobinos, estaban los monárquicos que eran rechazados por los jacobinos, pero el grupo principal eran los girondinos. ¿Quiénes eran los girondinos? Se llamaban girondinos porque eran de la provincia de Gironda. Cuyo puerto principal es Burdeos. La provincia de Gironda era la provincia más rica de Francia. Y en Francia ocurría algo precisamente que genera la revolución. Y eso ustedes lo vieron en el video de Axel. ¿Por qué Francia se genera ese malestar social? Porque el Estado entra en quiebra. El Estado central entra en quiebra. Y entra en quiebra por el financiamiento de la Revolución Americana, un contrasentido. Pero Luis XVI mete tanto dinero, mete tantos recursos apoyando la Revolución Norteamericana, no porque querían apoyar a una democracia, sino porque querían serrucharle el piso a Gran Bretaña, que era su enemigo
su archienemigo, que el Estado francés entra en quiebra. ¿Y qué ocurría con la zona de Burdeos? ¿Qué ocurría con el puerto de Burdeos? Pues esa región producía vinos, los mejores vinos de Europa. Tenía una excelente industria que exportaba a todo el mundo, exportaba a Inglaterra, exportaba a los Países Bajos, exportaba a lo que luego de 1776 se convirtieron en los Estados Unidos. Era una región autónoma económicamente hablando, no dependía de Francia para que los de Burdeos pudieran comer. ¿Y qué es lo que ocurría con ellos? Porque cuando el Estado francés entra en quiebra, adivinen quién tenía que pagar los platos rotos. Ellos, que eran los que producían. Ellos eran los que tenían que pagar las ineficiencias de un Estado en quiebra. Es lo que proponían ellos entonces, un Estado federal, semejante a cómo se estaba o cómo se proponía organizar en ese entonces ese país que aún estaba en guerra con Inglaterra, que se llamaba los Estados Unidos. Allá en París que se mueran de hambre, pero aquí somos prósperos. La miseria de ellos, ¿de culpa de quién es? Del rey. ¿Que también nos va a traer miseria a nosotros? No. Ustedes quieren cortarle la cabeza al rey, para mí que el rey siga gobernando si le da la gana, mientras no se meta con nosotros. Si ustedes se los aguantan, allá ustedes. Nosotros no queremos matar al rey, no le queremos cortar la cabeza, ni siquiera queremos acabar con la monarquía. Lo que queremos es que esa crisis generada desde el centro del Estado francés no se extienda hacia Gironda. Y es por eso que ellos enarbolan la bandera del federalismo. Que fue lo que hicieron los americanos. Nosotros no peleamos por el gobierno central, no nos interesa el gobierno central. Lo único que nos interesa es nuestra región, que nuestra región siga progresando, que nuestros puertos sigan exportando, que nuestra gente siga trabajando, que nuestra gente siga comiendo. Ahí tenemos entonces dos posiciones contrapuestas. ¿Qué pasa con los girondinos? Todos perdieron la cabeza. Por lo menos los principales líderes fueron mandados a la guillotina. Todos fueron sacrificados. Finalmente en Francia se impone el poder de los que buscaban un Estado centralizado, de los que buscaban ese gobierno fuerte. Y ojo, hasta el día de hoy, Francia es el país más centralizado de Europa. Hasta el día de hoy, no hay un país en Europa que sufra los embates del centralismo más que Francia. Eso dura hasta el día de hoy. Los jacobinos se imponen en Francia. Entre los jacobinos sale un líder militar, que era Napoleón, que reconstruye la monarquía, que termina coronándose emperador. Y es admirado por Simón Bolívar,
que está en sus dos coronaciones, en la coronación de París y en la coronación de Milán. Carlos Marx en la biografía de Bolívar, que escribió, Carlos Marx escribe una biografía de Bolívar, dice que él aspiraba a ser Napoleón, que se creía Napoleón. Y es verdad. Si ustedes ven la constitución de Perú y la constitución de Bolivia y la constitución que quiso imponer en Colombia, razón por la cual tratan de matarlo en la famosa noche septembrina, es una copia de la constitución napoleónica que redactó para Francia, donde la cabeza del poder en Francia Napoleón, en Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador era Bolívar, era elegido una sola vez por el Congreso y sería permanente, no reelegible, simplemente vitalicia. Esa idea que ustedes lo van a encontrar en las constituciones de Bolivia, en la constitución de Perú y en la constitución que trata de imponer en la constituyente de 1828, si no me equivoco, en Colombia, para Colombia y para Ecuador, es lo que genera la rebelión de uno de sus más fieles generales, que era José María Córdoba, y es lo que genera esa famosa conspiración que pasa a la historia de que entran al palacio de gobierno, tratan de matarlo, y Manuela Sáenz lo salva. O sea, lo trataron de matar no fue por gusto, lo trataron de matar porque aspiraba a ser vitalicio. Y en algún momento se habló de ser rey. Y se hablaba con franceses y con ingleses para ver cómo organizaban la monarquía en estos barrios de Sudamérica. Entonces, aquí encontramos dos modelos que se contraponen. El modelo liberal girondino de la Revolución Francesa, que de alguna manera es el modelo de la Revolución Norteamericana, donde el Estado se considera el Estado como fuente de la corrupción y por lo tanto el Estado debe ser mínimo, debe estar controlado por los ciudadanos y debe tener el menor impacto sobre la economía y sobre la vida y la libertad de los ciudadanos. Y el modelo jacobino, napoleónico, bolivariano, del Estado grande, el Estado fuerte, el Estado militarizado que controla a los ciudadanos, que controla la economía y que de alguna manera es dirigido por alguien predestinado para ello. ¿Ahora entienden América Latina? ¿Cómo se desarrolla Argentina en un principio a partir de la Constitución de 1853, si no me equivoco, hasta 1916, cuando Argentina llega a ser uno de los países más desarrollados del mundo, con un modelo semejante al que planteaban los girondinos, que era el modelo norteamericano, que pasa después de 1916. Argentina entra por el camino del populismo, y para entrar al camino del populismo hay que seguir el camino jacobino, el camino de la centralización, el camino de la intervención aguda, masiva del Estado en la sociedad.
Ahí tenemos las dos Argentinas. Cuando hablamos de izquierda y de derecha, estamos hablando de jacobinos y girondinos, pero también estamos hablando de dos sistemas y dos formas de pensar distintas. Cuando hablamos de derecha dentro de la Asamblea Francesa, hablamos de los federales, de los que creían que el Estado debía ser reducido, que el ciudadano debía de controlar al Estado y no al revés, y que y que cualquier aumento en las prerrogativas del Estado significaba disminución en las libertades del hombre y por lo tanto una reducción en su capacidad productiva. Y eso es lo que históricamente representa a la derecha. Ese modelo de John Locke. ¿Qué es lo que representa históricamente a la derecha, a la izquierda? El Estado organizado o la organización a través de un Estado fuerte, centralizado. En el caso de esa extrema que se da en Francia, controlado por líderes de plenos poderes, Napoleón, que de alguna manera esos plenos poderes vuelven a ser vitalicios. Llegaste para quedarte. Y cuando vemos esos modelos y tratamos de verlo con ciertos sistemas europeos, donde encasillamos al fascismo, donde encasillamos al Partido Nacional Socialista Obrero Nazi. Siempre se intenta ponerlo en el lado de la izquierda, el problema es que no caben en la izquierda, porque no cumplen con ese esquema, perdón, tratan de encasillarlo en la derecha, pero no cuadra ahí. En primer lugar, son antiliberales. El propio Benito Mussolini se definía como antiliberal. Entonces, por definición, no caben ahí. No caben en las ideas de Locke. Pero además son estatistas. En definición de Benito Mussolini, dentro del Estado todo es permitido, fuera del Estado nada es permitido. Pero además son antidemócratas. ¿Qué cosa era Benito Mussolini sino un Napoleón de Italia o Adolfo Hitler sino un Napoleón de Alemania? Entonces, cuando vemos estos elementos más allá de la discusión caliente, donde la gente se le calienta el cerebro y empiezan con los epítetos y empiezan con la insultadera y empiezan a todo lo que les cae mal lo encasillan como fascista y todo lo que les cae bien lo encasillan como demócrata. Demócrata soy yo y fascista eres tú. No, o sea, ¿cómo podemos clasificar las cosas? En función del axioma que está detrás de la idea, de esa idea central de la cual se deriva todo lo demás. Bien, chicos, para la próxima semana
quiero que les voy a subir la tarea de nuevo. Les voy a subir la tarea de nuevo. Creo que les he dado aquellos elementos básicos para que ustedes vuelvan a ver los videos, pero los vean ahora en una perspectiva distinta, en una perspectiva más científica. Traten de identificar esos axiomas. Traten de identificar esos axiomas en estos personajes. Especialmente en estos tres personajes que les estoy diciendo. John Locke, Jobs y Rousseau. Cómo ellos justifican lo que plantean a partir de un axioma, la naturaleza del ser humano. ¿Ya? ¿Cómo es esa naturaleza? Esa idea central es el axioma. Cuando vemos los planteamientos, entonces podemos decir qué cosa es izquierda y qué cosa es derecha, más allá de los insultos, más allá de los epítetos, más allá de yo soy de izquierda porque yo estoy con el pueblo y los de derecha están en contra del pueblo. No, es mentira. Los cuento. ¿Ya? Los dos grupos buscan el mismo fin. El bien social, el bien del ser humano, la superación del ser humano. El uno lo busca a través del Estado como un instrumento necesario frente a la incapacidad del ser humano para resolver sus propios problemas, y el otro lo busca dándole al ser humano el incentivo para que él mismo pueda desarrollarse y pueda salir de la pobreza. Pero el objetivo de ambos es exactamente el mismo. Los caminos son distintos. ¿Y qué es lo que determina el camino? Pues esa concepción inicial. ¿El ser humano es un pobre y triste desgraciado? ¿O el ser humano es bueno? ¿Cómo es su naturaleza? ¿Ok? ¿El ser humano es perverso y es corrupto de por sí? Que es lo que decía Hobbes. ¿O al ser humano lo corrompe el poder del Estado? Que es lo que decía Jefferson. Les voy a subir también unas lecturas y nos vemos la próxima semana. Espero que tengan un lindo fin de semana, cuídense y la próxima semana, por favor, quiero que la clase la den ustedes, que ustedes me enseñen a mí. ¿Ok? Ya estoy viejito, la garganta ya no me da. Así que tengan una buena noche. A pesar de que los he sacado del aula, les he tirado las orejas, igual los quiero. Y lo principal que quiero es que aprendan. Un abrazo enorme. Sí, o sea, la letra con sangre entra, decían los escolásticos, aunque no soy escolástico, mi querida María Chávez. Un abrazo. Bye.